Predestination from All right, eternity. predestination. Thank you very much for saying that. About the blessings that we have in Christ. Okay, good. Okay, now, you know why most people who are reformed are attracted to Ephesians 1. ¿Saben ustedes por qué la mayoría de los reformados se sienten tan atraídos a Efesios capítulo 1? It's because it says that God works all things after the counsel of his own will, yes? Es porque dice que Dios creó todas las cosas de su voluntad según el consejo de su voluntad. See? See? Okay, and I like that verse too. Me gusta ese versículo también. Okay, remember who I prayed to receive. Recuerden, Remember who I prayed to receive. eh, Es un chiste. recuerden a quién recibí en mi corazón, pero él está bromeando, él dice que recibió a Juan Calvino. Okay, so I like that verse also. But isn't it interesting Pero es interesante that none of us in this room immediately shouted, que ninguno en este salón inmediatamente gritó, I like Ephesians 1 me gusta Efesios 1, because it is a crazy example of praise for God. porque me gusta Efesios 1 porque es un ejemplo loco de lo que es alabar a Dios. Nobody. Ninguno de You ustedes. may have known that. Good for you if you did. But Ephesians 1 to around verse 20, Pero Efesios 1 del capítulo 1 al 20, verse 3 to verse 20, is in Greek one sentence. en griego es algo como eso, una oración. Okay? No separations, nothing. Not in your Bible. No hay separaciones en nuestras Biblias. And how does it begin? ¿Cómo comienza? Verse 3, El versículo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing and seated us in the heavenly places in Christ. Bendito sea Hallelujah. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, etc. See? You know this? Okay, good. Now what we do is we argue about what it means to be seated in the heavenly places in Christ. Y no necesitamos aquí explicar qué significa eso. And we forget how that verse started. Y lo que ese versículo, Blessed be the God and Father. y no olvidemos cómo fue que comenzó. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Where does the Bible say that a lot? Y cómo la Biblia dice esto muchas veces. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. ¿Cómo? I can't hear you. It's a praise. Yeah, where in the Bible? What part of the Bible? ¿En qué parte de la Biblia? Old Testament or New Testament? ¿Todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? The epistles. It's in the Old Testament. Es en el Antiguo Testamento. And that's, I know you believe that the New Testament is the Bible, Ok, ustedes saben que el Nuevo Testamento es la Biblia, but the real Bible is the Old Testament. pero la Biblia realmente es el Antiguo Testamento, es una broma. Okay, so you need to get familiar with it. You Que need to become familiar with it. Ustedes tienen que estar familiarizados con eso. If you were familiar with it, Si ustedes estuvieran familiarizados Then con you que would know la that- Biblia es el Antiguo Testamento, then you would know that the phrase, blessed be the Lord, se darían cuenta que la frase bendito sea el Señor begins many psalms of praise. es el inicio de la mayoría de los salmos de alabanza. Okay? So when you want to have doxology, Cuando ustedes quieren hacer una doxología, one of the ways you do that una de las cosas que deben is by hacer starting off, blessed be God. es iniciar diciendo bendito sea el And Señor, then you start talking about why he should be blessed. y después deben decir por qué Dios es bendito. And Paul did this for about 17 verses. Y Pablo hace esto por 17 versículos. So normally people will say this to you. Pardon. Normally people say this. La mayoría de la gente dice esto. The Apostle Paul always began his books with doctrine and then moved to practical things. La mayoría de la gente dice que Pablo comienza sus libros con doctrina y después se mueve a la parte práctica. Pero no es verdad. How does Ephesians begin? ¿Cómo comienza el libro de los Efesios? With doxology. Con una doxología. Why? ¿Por qué? Why at the beginning? Because he has emotion. What is the book about?
What's the book of Ephesians about? ¿Sobre qué es el libro de Efesios? The practical thing he is addressing. What's the problem? ¿Cuál es la cosa práctica que se señala en el libro de los Efesios? ¿Cuál era el problema que Pablo estaba tratando? Division in the church La división en la iglesia between, entre see, Gentiles and Jews, gentiles y judíos, and these Jews had fallen into pagan magic. y los judíos estaban mysticism. cayendo en una especie de Okay. magia pagana. And he's arguing about the fact that they are joined together as one. Y Pablo está argumentando que ellos deben estar unidos como uno solo. This is the book that says there's no more dividing wall. Y esa es la línea que divide el Sí. libro de Efesios. So he starts off with doxology Así que él comienza con una doxología. to get, because he's excited, yes, Él está excitado, por supuesto, but also to begin this book on a very positive point pero de nuevo en su libro él hace un punto muy positivo that will lift his audience's hearts out of their own problems para que su audiencia en sus corazones entiendan sus propios problemas and into a fresh recognition of all that they have in Jesus. y tengan un claro conocimiento que todo lo que tienen les viene de Jesús. And this will encourage the Gentiles Y esto va a animar a los gentiles who feel like they are second class, a no sentirse como cristianos de and segunda and it clase, will encourage the Jews y va a animar también a los who judíos have begun to worship angels que llegaron a adorar, llegaron a adorar ángeles and demons y demonios along with the law of Moses alrededor de la ley de Moisés to put their eyes on Jesus. para quitar sus ojos de eso y poner sus ojos en Jesús. This is where everything is. Y esto es todo lo que es, ¿Entiende esto? ¿entienden? That's motivation. Eso es motivación. See? Okay. It's like playing a game before you give the lesson. Es como orar, Hold on. jugar antes de empezar una clase. It's what the singing is supposed to do. Es lo que la escena se supone que vamos a Even in hacer. here. Cierra la ventana que me quita el oído. Perdón. Even in here. Y aún lo que vamos a escuchar. But unfortunately, we tend to use songs in meetings like this to make sure everybody knows we're about to begin. No, Okay. quickly. But unfortunately, we often will use hymns in a meeting like this for another purpose. Desafortunadamente nosotros usamos los himnos en nuestras reuniones para otro propósito, To let everyone know we are beginning now. para que el resto de la gente sepa, estamos comenzando, ¿Entiende? ¿sí entienden? Okay. Okay. Bueno, now we go to number 2. Ahora veamos el número 2. Number 2's title is Exploring Christian Theology. El número 2 se titula Explorando la teología cristiana. And by this, I'm emphasizing the word Christian. Y en este momento vamos a enfatizar en la palabra cristiano. What makes theology Christian? ¿Qué es teología cristiana? We've said that theology is using the Bible for your life the way God wants you to. Hemos dicho que la Biblia, que la teología es usar la Biblia para hacer lo que Dios quiere que And hagamos. everything is spinning around. Y que todas las cosas están dando vueltas, Orthodoxy, ortodoxia, orthopraxis, ortopraxis orthopathos, y ortopatía, like that. Yes? como eso. Okay. Now what we want to do is to ask this question. Lo que queremos hacer ahora es preguntarnos, What makes this ¿qué hace esto? Christian? ¿Qué hace esto cristiano? Es decir, ¿lo que hemos enseñado está en la Biblia, es cristiano? ¿Entiende? ¿Sí? Okay. So let's begin first by talking about Christian theology. O sea que vamos a comenzar a hablar entonces de la teología cristiana. Compared to certain things, identifying Christian theology is muy simple. Comparándola con otras cosas, definir la teología cristiana es muy sencillo. All right? Muy fácil. Okay? When you compare your religion to Hinduism, Cuando tú comparas tu religión con el hinduismo, the differences are very obvious to you. las diferencias son muy obvias. Yes, they have like hundreds and hundreds of gods. They have hundreds and hundreds of idols. Ellos tienen in their cientos de homes. dioses y nosotros uno solo. And you would know it immediately if you went to India, Y usted reconoce inmediatamente la gente de la India, that you are in a very different place. porque ellos son de un lugar muy diferente. Has anyone here been to India?
¿Han tenido ustedes algún viaje allá, una aventura allá? No? Okay, well, if you had, you would know. You would know that it's different. Ustedes sabrán que es diferente. Ciérrame la otra ventana, Now, es que no escucho Christians bien. there do not see the difference so much. Ahora, los cristianos allá, los cristianos de la India, no ven esa diferencia tan obvia. Just like you and I do not see the great difference between secularism and Christianity. Nosotros vemos la diferencia muy obvia porque para nosotros es la diferencia entre secularismo y cristiandad. Why? ¿Por qué? If you went to India, you would be shocked. Si usted llega a ir a la India, estará en shock, But they are not. pero ellos no lo están. And if they came here Y si ellos vienen acá and looked at all these buildings and y ven things, todos estos edificios y estas cosas, they would be shocked. ellos estarán en shock. Why? ¿Por qué? That's right. We live in two different cultures, Porque nosotros vivimos en dos culturas diferentes. and we become anesthetized. We forget that we are supposed to be different. Y nosotros nos olvidamos que debemos ser diferentes. If you are at the beach, maybe you dress differently than pagans do. You are, A la playa. si usted va a la playa, se viste diferente para Okay. estar aquí. But in this city, Pero en esta ciudad, you look just like everyone else. tú luces como todos los que están allá afuera. You don't even ask, is this the right way to dress? Y ni siquiera nos preguntamos si esta es la manera como nos vestimos, It's your home. porque estás en casa. I always tell people this story. Le he dicho a la gente muchas veces esta historia. Every couple of 2 or 3 years, I am asked to give a presentation. Hace 2 años iba a dar una presentación At universities en las universidades during their religion week. durante una semana como una fiesta religiosa de And I semana. am usually on a panel Y usualmente era parte de un panel. with a Muslim imam Había un musulmán, and a Jewish rabbi un rabino judío, and me in la media. yo en la mitad. Okay? Okay. Now, you can tell when you look out at the group of students Ahora tú podrías decir cuando miras el grupo de estudiantes, who is Muslim, who is Christian, who is Jewish. quiénes en el auditorio son musulmanes, quiénes son judíos y quiénes son It's cristianos. not very difficult No es difícil, because maybe there are 1,000 students. quizás porque había mil estudiantes. Over here, Sobre la derecha, the women will have their heads covered. las mujeres tenían burka. So what group is that? ¿Y qué grupo era ese? Muslims, Islam. Islams. Okay? Over here, Sobre la izquierda, the men have yarmulkes on. las personas tenían un kippah sobre su cabeza. Okay? What group is that? ¿Qué grupo es ese? Okay, good. In the middle, usually, Y en la mitad, usualmente, are all the people in the university who dress like pagans. están todas las personas en la universidad que visten como paganos. ¿Quiénes están esos? ¿Quiénes son esos? Cristianos. Por supuesto. Es verdad. Okay, Hinduism, we know it's different. Islam, we know it's different. Hinduismo y Islam, que conocemos la Do diferencia. you have a mosque in Medellin? Una mezquita. Yes, I have. Yeah. Tenemos una mezquita en Medellín. Okay. Have you been to it? No, You live sir. here? No hemos estado nunca en una mezquita, ¿verdad? No, no hemos estado. Okay. Be a good idea to go. Sería una buena idea ir. And also, if you're around faithful Jews, you will see that you are very different from them too. Y si tenemos alrededor nuestro judíos Okay. fieles, veríamos que ellos son también muy diferentes a nosotros. So that's easy. Y eso es fácil de distinguir. Yeah, okay. It becomes a little more difficult, however, Llegamos ahora a un punto un poco más difícil when you talk about Christian cults. cuando hablamos de las sectas cristianas. Are they Christian or are they not? ¿Ellos son o no cristianos? Well, in some ways, yes, Y en alguna manera lo son, and in other ways, no. y en otra no. Mormonism, Jehovah's Witnesses, Los mormones, los testigos de Jehová, okay, and Sun Myung Moon from Korea. las sectas de Corea, You know these groups. conocen estos grupos. And they would, if you went to their churches, they would look very much like your worship service. Y si ustedes van a las iglesias de ellos, verán algo muy similar a de sus servicios Which of cristianos. those up there is the one that's closest to you? ¿Cuál
¿Cuál de estos está más cercano a usted? Jehovah's Witnesses. Exactly. Why? ¿Por qué? Because they are everywhere. No. If you go to their church or their kingdom hall, what do they do in it? Si ustedes van al Salón de los Reinos de los Testigos, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿No saben? La Biblia, estudiar la Biblia, ¿ok? Más que nuestras iglesias, ¿ok? Ay, caramba. Anyway, of course we know that Tom Cruise is Christian Science or Yeah, Scientology. Otros grupos como la ciencia cristiana. That's all crazy. Okay. Now, that then becomes a little more difficult. Pero ahora vengamos a un punto mucho más difícil. It's easy to say about these people Es fácil decir acerca de esta gente that their official doctrines are not Christian. que ellos son no cristianos porque están fuera de la doctrina Okay? oficial. But what is difficult? Pero ¿qué es lo que es difícil? It's when you become a friend of one of them Cuando tú llegas a ser un amigo de uno de ellos and you see that they are more Christ-like y ves que ellos son más parecidos a Cristo than you. que usted mismo. And then you begin to realize Y cuando vienes a darte cuenta that when it comes to the individual people, que vas a las personas individualmente, you may have to treat them a little more a little softer than the big group. y te das cuenta de que tienes que tratarlos educadamente, no como en un grupo grande. This O becomes sea, no hablar mal de ellos, como hablamos mal de la secta. Cuando tratamos con él individualmente, tenemos que ser gentiles con ellos. Okay, it is a difficulty. It's difficult. Now, then you come to what we would call Christian. Ahora llegamos a los que se llaman cristianos. And how many different groups of them are there? ¿Y cuántos grupos de cristianos existen hoy en día? Ay, caramba. You cannot count them. No los podemos contar. Okay? And you notice up here, so some that you would agree are Christian. Algunos de acá son Methodist, metodistas, Baptist, bautistas, maybe, perdón, maybe. quizás bautistas, quizás Quizás. Presbyterianos, presbiterianos, algunos, algunos Lutherans, luteranos, Anglicans, anglicanos. and there are many, many more. Okay? Many, many more. muchos más Okay. que los que tenemos en la And, diapositiva. You notice, though, that there are two up here that you may feel uncomfortable with. Y hay por lo menos dos con los cuales ustedes no se sienten cómodos. Which ones? ¿Con cuáles? Yeah, especially the Catholics. Especialmente los And católicos. why? ¿Y por qué? Mary. Yeah, see? And because you live in a Catholic country. Y porque ustedes viven en un país católico. They have the big house, they have the big buildings, and you have the little buildings. Ellos tienen edificios grandes y ustedes chiquitos. Okay. Let's just tell the truth. Eso es decir la verdad. There's nothing wrong with the truth. No hay nada malo con la verdad. But I can guarantee you this. Pero les garantizo esto. If you lived in communist Poland, Y si ustedes entran en la Polonia comunista if you even visited Poland when it was under communism, y ustedes visitaron a Polonia cuando estaba bajo el comunismo and you did street evangelism in communist Poland, y si usted maltrata o trata mal a un comunista polaco como yo y mi esposa, como él y su esposa, when you meet a Catholic, cuando usted encuentra a un católico, he is your brother. él es su hermano. Es decir, si a él lo trataron mal los comunistas polacos y cuando se encontró con un católico lo amaba. Entiendo? He stands with you. Now, here's the deal. Este es el asunto. The more you agree with a group, Mientras más acuerdo tiene usted con un grupo the closer you can be affiliated with them y más cercano puede estar afiliado con ellos and cooperate with them y cooperar con ellos and submit yourself to them. y someterse en unos a otros. But this is not like a light switch. Esto no es como un switch que sube y baja, It's like this kind of light switch. es como este movimiento de giro. It is not binary on off. No es... Sí.
Sí, es un switch de apertura, es un switch que abre y cierra la cantidad de luz. Okay? ¿Entiende eso? Es más o menos. Es similar. No negro y blanco. Más o menos. And hay muchas cosas que hacen una diferencia. ¿Ok? ¿Entiende eso? Muchas cosas. Not one, not two, muchos. And you need to get to the point that you can see that. Y para poder tomar este punto, ustedes tienen que ver esas cosas que hacen la diferencia. Now, I am a Presbyterian. Así, yo soy presbiteriano. Ay, caramba. And I am a Presbyterian by choice. Y yo soy presbiteriano por mi propia elección. I was raised a Baptist. Yo fui criado bautista. I became a charismatic. Llegué a ser carismático And then I chose to become a Presbyterian. y después elegí con calma ser presbiteriano. And I lost jobs because I became a Y Presbyterian. perdí mi trabajo por ser presbiteriano. I had many sufferings because I became a He Presbyterian. tenido muchos sufrimientos por ser presbiteriano. So I believe what Presbyterians believe very much. Así que yo creo lo que los presbiterianos creen fuertemente. I am not a compromiser. Yo no soy un hombre que declina. I do not believe in ecumenicism. No creo en el okay? ecumenismo. I am very dogmatic about what I believe. Soy muy dogmático acerca de lo que creo. Es increíble. Para mí también, okay? But I'll tell you this. Pero les digo esto. In the United States of America, En los Estados Unidos de América we are now at a very opportune time, a good opportunity, estamos en un momento muy bueno, muy oportuno to take up the fight against abortion again. para levantar la lucha contra el divorcio otra vez. And I Perdón, contra el aborto. used to do this many years ago. Solíamos hacer esto antes en el pasado, But now the fight is beginning again. pero ahora la lucha está comenzando de Okay, nuevo. because we had a very public legal case that was horrible. Pero ahora tenemos unas leyes públicas horribles. All over the news, even liberal people were saying it was bad. Están en las noticias y aún gente muy liberal está presentando Now, esto. in the fight for those babies, Y en la lucha por esos bebés, do you know who's going to be at my right hand or my ¿ustedes left saben hand? quién va a estar a mi mano derecha? Catholics. Un católico. And I will stand with them Y yo estaré allí con él for those babies. por esos niños. Do you know who's going to be on the other side? ¿Y saben quién va a estar a mi lado A izquierdo? Jehovah's Witness. Los testigos de Jehová. And I will stand with them Y yo estaré ahí para los niños. por esos bebés. Do you know who will be in front of me? ¿Y quién estará a mi A frente? Mormon. Un mormón. And I will stand with him Y- para los niños. Y yo estaré parado ahí con esas personas por salvar a esos niños. If they ask me to pray for the group, Pero si usted me pregunta o me pide que ore por ese grupo, lo siento mucho, no puedo. No. Okay? If the Catholic priest wants to pray, está bien, no me importa. lo que el católico romano alabe o diga, no me importa. ¿Entiende? ¿Y por qué? Because I have an affiliation with them in some ways, Porque tengo una cercanía con ellos en cierta manera, but not enough to accept them into my church and into my prayers. pero no alcanzo a aceptarlos dentro de mi iglesia ni dentro de mis oraciones. There will even be somebody behind me, Y estarán algunas personas detrás de mí and he will be a Muslim. y serán musulmanes. So, what I'm telling you is that you can have a broader circle of cooperation with people, Lo que quiero decir es que podemos tener un círculo muy amplio de gente con la cual cooperamos, and you can have a very narrow identification. pero puede tener una identificación muy estrecha con un grupo menor. Broad association, La asociación amplia narrow identification. y la estrecha identificación. ¿Cómo eso? Broad association, Amplia asociación narrow identification. y estrecha identificación. You need to get up here Ustedes necesitan ponerse allí in the 90%. en el 90%. Don't try for 100% agreement.
No traten de encontrar un acuerdo del You 100%. do not have that with your wife. No tendrás eso durante toda tu vida. Ah, con tu esposa, perdón, con tu esposa. Su esposa. But 90%, Pero el 90%, nos acordaremos, sí, ¿ok? es un buen acuerdo. Es suficiente Ujú. para un close association. Una asociación cercana con ese Entiende. 90%. Now today, right here tonight, Es lo que estamos haciendo esta we noche. have people who are not together in the same church. No, tenemos personas que no estaremos con ellos en la misma okay? iglesia We're probably down around here. y probablemente estamos en un nivel más bajo. ¿Entiende? And to think of this as the light, it's called analog switch. Allá. Pensamos en esto como un switch análogo, no de prendido y apagado, sino análogo. This will help you as Esto es you lo que deal nos- with the practical realities that sometimes it is difficult to define and distinguish Christian theology from other theology. Y esto es una enseñanza práctica de cómo lo difícil que es distinguir la teología cristiana en sí misma. Now, people draw the line Ahora, la gente traza la línea between non-Christian entre no cristiano and Christian. y sí cristiano Okay? But they draw it in different places. y la coloca en diferentes And lugares. you're going to have to live with that. Y nosotros debemos vivir con eso. Debemos There's vivir no con- verse in the Bible that says this is the one thing you must believe. No hay algo en la Biblia que diga, esta es la primera cosa que tú debes creer And you are a Christian. para ser un cristiano. Okay? There's no verse like that. No hay una cosa como esa. Because all verses go together Porque todos los versículos van and juntos all beliefs y todas las form creencias webs of multiple reciprocities. todas las creencias están conectadas por redes de reciprocidad múltiple. ¿Recuerda? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Okay. So you cannot take them out like this. They're all doing this always. Todo funciona de esta manera, entrelazado. So where do I draw the line? Así que donde yo trazo la línea, There. allí, en el credo de los apóstoles. If a person says to me, Si una persona me dice a mí, I believe in what the Apostles' Creed says, yo creo en lo que el credo de los apóstoles dice, and they give evidence that they are living out of that belief, y él da evidencias de que vive lo que cree, then it is sufficient for me eso es suficiente para mí for them to be a member of my church. para aceptarlo como miembro de mi iglesia. Okay? ¿Están de acuerdo? Now, you know, in my church we baptize babies. Ahora, ustedes saben que en mi iglesia nosotros bautizamos niños. Lo siento mucho, pero es verdad, okay? Mea culpa, okay? But we are happy to have people who do not baptize their babies. Pero somos felices cuando en nuestra iglesia entran personas que no bautizan niños. No problema. Is it the same for you Baptists? ¿Es lo mismo para ustedes que son bautistas? Think about it. Piensen en eso. So it's very interesting to see where you might draw the line. Es muy interesante ver cómo tú, dónde trazas la línea. And as much as you can, make that line soft. Y tanto como puedas, debes hacer la línea de manera suave. Entiende? Because it will make a big difference in your life, Porque esto va a hacer una gran diferencia en tu vida y más importante, in the life of the church. y es más importante en la misma vida de la iglesia. And I say that because we have been given a command. Y decimos estas cosas porque nos hemos dado un mandamiento. And this is the command. Y este es el Now, mandamiento. before you read this, Antes de leerlo, remember this is El Salvador. recuerden que el que está hablando es Cristo. It's not me, No soy yo, it's El Salvador. es Cristo. And eso es en su corazón. Y esto es lo que está en su corazón. ¿Ok? Y por esta razón debe ser en tu corazón también. Okay? So, ¿qué es en su corazón? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No simplemente unidad, perfectos
en unidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito? Ajá. Evangelism. El propósito You see es this? evangelizar. He says that if the church will be one, Él dice que si la iglesia es una, then the world will look at us. entonces la iglesia And they nos va a mirar a and they will nosotros know that the Father sent the Son. y ellos conocerán que el Padre envió al Hijo And we are a joke to the world. y nosotros somos un chiste para el mundo, Broma. una broma. ¿Entiende? ¿Entiende por qué? Because we fight each other. Porque nosotros peleamos unos a otros. It's ridiculous. The world is out there, El mundo está allá afuera and it is waiting to find something to believe in. y están esperando que alguien crea. Paul says in Acts 17 Pablo lo dice en Hechos 17, that God leaves them out there to seek after him. que Dios nos dejó, And Jesus tells us here y el Señor nos dice aquí, that if they would see the unity of the church, que si ellos ven la unidad de la iglesia, they will come. ellos vendrán. And now we wonder Y nosotros nos why preguntamos, so few people in Medellin follow Jesus. ¿por qué la gente de Medellín no sigue a Jesús? La respuesta es aquí. Okay? Now, you know I like John Calvin, yes? Yo no estoy tratando, You know I like John Calvin. ustedes saben que yo amo a John Calvin, a Juan Calvino. Es en mi corazón, ¿sí? Sí. No. But I want to tell you a story about John Calvin Quiero decirles una historia sobre Juan and people Calvino who followed him. a las personas que están aquí. They did this in England. Eh, In England, sucedió en Inglaterra. okay? And at one time, people who were Reformed or Calvinist in England were in deep trouble. Las personas que estaban llegando al calvinismo en Inglaterra estaban en un grave problema. And it was because the Anglican Church was forcing them to use their prayer book. Y era porque la iglesia anglicana estaba forzándolos a usar el libro de la oración común, que era un libro de reglas para ellos. And our spiritual ancestors said no. Y ellos, los calvinistas anglicanos, dijeron no. We will worship by one standard only, Nosotros adoraremos con una sola medida, la Biblia. We are not going to follow your half Catholic liturgy. no vamos a seguir su liturgia medio católica. And many were put in prison, Y muchos de ellos fueron encarcelados and many died for this. y muchos murieron por eso. They died for what you do in a worship service. Ellos murieron por lo que iban a hacer en un culto de adoración. ¿Puedes creerlo? Es increíble. Hoy, we are not ready to die for anything, Nosotros ahora no nos preocupamos o no vamos a morir por nada de eso, but they were ready to die for this. pero ellos murieron por eso. So many of them would leave the country. Y por eso muchos de ellos se fueron del país. Some came to America Algunos vinieron a América, later on. Some came to Germany. otros se fueron para Alemania. So there was an English-speaking Calvinist church in Berlin. Así que había una iglesia angloparlante calvinista en Berlín. Alemania, okay? Alemania. See, Alemania. Okay. And this is so funny. They had their church. Es divertido, ellos tenían una They're iglesia. now worshiping according to the Bible. Ellos adoraban conforme a la Biblia. Hoo-wah! Then, about 4 years later, Y cerca de 40 años a después, second group left England and came to Berlin y otro grupo salió de Inglaterra y fue a Berlín for the same reason. por la misma razón. Okay? It's very interesting stuff. Esto es muy interesante. And when they arrived at the church in Berlin, Y cuando llegaron a la iglesia en they Berlín, discovered that the Calvinists in Berlin had now created their own prayer book. descubrieron que los calvinistas de Berlín habían creado su propio sistema And they started trying to force the second group to submit. y estaban tratando de forzar al grupo que recién llegó a hacer lo mismo. Ay, caramba. Bienvenido al cuerpo de Cristo, okay?
Pero, so they wrote a letter to Calvin. Pardon. They wrote a letter to Calvin, Ellos escribieron una carta a Juan Calvino asking what should we do, preguntándole qué deben hacer. okay? And he basically, this is what Calvin said to them. Y esto es lo que Calvino les respondió. Stop. Paren. My favorite sentence in that letter is this. Mi declaración favorita en esta carta es esta. Slow, please. Slow. Okay? You make war with each other Ustedes están en guerra unos a otros as if you are at peace with the world. como si ustedes fueran un pedazo del mundo. ¿Cómo? Peace with the world. A The peace. world, A peace. at peace. Ah, como si estuvieran en paz con el mundo. Paz, Ok. paz. Okay, now repita, por favor. Ustedes están en guerra como si estuvieran en paz con el mundo. Bienvenidos a el cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? He was telling them that their war was not inside the church. Él les dijo a ellos que la guerra no estaba dentro de la iglesia. Their war was outside the church. Su guerra estaba fuera de la iglesia. And these people, Y estas personas, even up here, aún aquí, could not stop fighting. no pararon de pelear. Now, this is not just evil, Esto no es algo malo, it's stupid. es estúpido. Okay? You have an enemy in Colombia, Ustedes tienen un enemigo en Colombia. and the enemy is the flesh and the devil. El enemigo es la Ok. carne y el diablo. It is not your brothers and sisters. No son tus hermanos y hermanas. And if they want to fight, Y la forma como debes pelear, then don't fight back. y si ellos quieren pelear, no pelees con ellos. Okay, bueno? Okay, we all know that Ephesians 4, Y ahora, ¿qué es lo que dice Efesios 4? as in Nuevo Testamento, no sé nada sobre esa parte de la Biblia, okay? You know that Paul says, Lo que Pablo dice en Efesios 4, be diligent to maintain the unity sean, of our faith. sean diligentes en mantener la unidad en el vínculo de la paz. What does he say? ¿Qué es lo que él dice? Be diligent, Sean diligentes. not take it if you can get it, No es, háganlo si les provoca. not relax a little bit. No es, relájense un poquito. He says, work hard Trabajen duro, because you have one faith, porque ustedes tienen One una fe, Lord. un Señor, one baptism. un bautismo. Work hard. Trabajen duro. It was so important for the Church of Jesus to stay together Por eso es tan importante para la Iglesia de Cristo permanecer unida, because they were such a minority porque ellos son una minoría and they had been commanded to take over the whole world. y ellos se les ha mandado ganar todo el mundo. And now we are a minority again Y ahora somos una minoría también, in a very dramatic way en una forma tremenda. as Western culture continues to go down. Y la cultura occidental continuamente va en And it decadencia. is more important than ever for us to work hard at working together. Y es mucho más importante ahora trabajar juntos Okay, y duro. Bueno? Okay. Now we have just a few more minutes. We're going to talk about theological traditions. Ahora, en los últimos minutos vamos a hablar no de la teología cristiana, sino de las tradiciones teológicas. Tradition is usually a bad word among Protestants. Esta palabra tradición es una palabra muy usada por los protestantes. You remember that Luther said tradition is bad. Recuerden que Lutero dijo la tradición es mala. And de hecho, Jesus did too. De hecho, el Señor dijo eso también. Okay? So what do we mean, theological tradition? Ahora, ¿qué significa tradición teológica? I do not mean traditionalism. No estoy diciendo tradicionalismo. Let me tell you what I mean by that. Déjenme explicar qué es lo que quiero decir por tradición. Esto es tradicionalismo primero. El tradicionalismo existe donde se viola sola escritura. En pocas palabras, el tradicionalismo basa las creencias teológicas en referencias humanas, normalmente en antiguas preferencias tradicionales en lugar de las escrituras. And there it is. Y eso es. Okay? And there are Christians who do this. Y hay cristianos que hacen esto.
It amazes me, but it's true. Es asombroso, pero es verdad. And one of the best ways to stop this in your own life Y una de las cosas, cómo podemos parar esto en nuestra propia vida, is to be a friend of a Christian in another church. es ser amigo de un cristiano de otra iglesia. And then you begin to see that they do things that are En- different from you, Entonces usted va a ver que esos cristianos hacen cosas diferentes a usted, different than your traditions, diferentes de tus tradiciones. and God does not strike them with lightning, Y Él no los está fulminando con un relámpago. and the earth does not open up. La tierra no se está abriendo para tragarlos. Todo bien, okay? Todo. And of course, this emphasizes how much we must go to the Bible rather than human tradition. Y esto enfatiza cómo nosotros debemos ir más a la Biblia y no a las And tradiciones humanas. we're going to talk about that more in just a moment. Y vamos a hablar de eso más en un Now momento. listen to what Jesus said about this. Ahora miren lo que Jesús dice sobre esto. Marcos 7, 8 y 13. Abandonan los mandamientos de Dios y se aferran a tradiciones humanas. Así anulan la palabra de Dios por su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas así. Okay, Jesus did not like the fact that the Pharisees had replaced the Bible with their traditions. El Señor Jesús no ignora que los fariseos habían reemplazado la verdad de Dios por su tradición. Traditions are not bad, Las tradiciones en sí no son malas, even for Jesus. ni siquiera para el Señor Jesús. Contrary to what all the Baptists in the room believe, Contrario a lo que los bautistas creemos en nuestra propia fe, Jesus did not turn the water into grape juice. el Señor Jesús no les tiró el vaso de agua a los judíos. He made wine. Él hizo vino. Okay? Lo siento mucho. Be mad at Jesus, not at me. Lo siento mucho, piensen en Jesús, no en mí. Okay? Yeah, be angry with Jesus, not me. Enójense con Jesús, no conmigo. I have never turned water into wine. Yo no he convertido nunca agua en vino, But he did. pero Él lo hizo. And that was a tradition. Y eso es una He tradición. did not mind observing tradition. It's not. He was okay with observing tradition. Él estaba de acuerdo con observar ciertas tradiciones, But not if it was put in the place of the Bible. pero no que la tradición fuera puesta en lugar de la Biblia. ¿Entiende eso? De hecho, the Apostle Paul said something about this too. El apóstol Pablo dijo algo sobre eso también. In 1 Corinthians chapter 9, En 1 Corintios 9, what did he say? me he hecho judío a los judíos. I made Jew to the Jews. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Yeah, when I am with the Jews, Cuando estoy con los judíos, I become like a Jew. me hago como un judío. Dios mío. Dios mío. That is what was sending him to hell. Eso es lo que los está enviando al infierno. But he says, when I'm with them, I will do it. Pero él dice, cuando estoy con ellos, hago eso. And when I'm with the Gentiles, Y cuando estoy con los gentiles, I'll act like a Jew. me comporto como un judío. No, No, I'll act like a Gentile. me comporto como un gentil. I will eat bacon. I'll eat ham. I'll eat pigs. Como marrano, como cerdo. Okay? Now remember, Ahora recuerden, Jewish tradition was sending him to hell. la tradición judía los estaba enviando al infierno. And remember, Y recuerden, his mother had told him all of his life, do not do what the Gentiles do. y durante toda su vida no hagan lo que los judíos hacen. Su madre. Su madre dice eso. La madre le dijo, no hagas lo que los So he is paganos very hacen. radical in his O sea que ability, era muy radical, very flexible in his ability pero era muy radical en su creencia, to pero move muy from one set flexible of traditions to another. para ir de una tradición a la otra. But he would not let go of the Bible. Pero eso no quebrantaba la Biblia. Okay? So the limits of your flexibility Así que los límites de tu flexibilidad in going toward one tradition or another, para ir de una tradición a la otra, it is not what you like. no es lo que te guste, It is not what is convenient. no lo que te conviene, It is what does the Bible say. es lo que la Biblia dice. Otherwise, De otra manera, you must bend tú te vas a inclinar
Dice el hermano que si la gente Well, entiende I- esas cosas se vuelve un poco liberal. No, I'm not sure I understand. Not if you hold on to the Bible. No si usted está Okay. seguro de lo que dice la Biblia. That's the difference. Esa es la diferencia. Let me tell you another story. Déjeme contarle otra historia. Lots of stories. Otra historia. I have a friend Tengo un amigo who had a nice house on top of a mountain. que tiene una preciosa and I casa en una and montaña. I visited him Lo visito 2 days after a tornado had come through the front of his house. después de que lo visité, un tornado arrasó la casa. Okay? I did not know that this had happened. No sabía, pero eso pasó. But in front of his house there were 2 big oak trees. Pero enfrente de la casa hay dos árboles gigantescos. Okay? And the tornado had taken them out of the ground and thrown them into his house. Y el tornado levantó la casa y la echó fuera. They were very big, Era una casa muy grande, maybe this big in diameter. quizás más largo que este diámetro. Okay. Perdón, los árboles eran muy, muy grandes, quizás de este diámetro. Okay? In the house. Okay. Now, in la casa. Now, I looked to the edge of his front yard, Y yo miro al frente del borde de este patio, and you could see where the tornado had come. y si yo veo que el tornado viene It made a path through the forest. y se está haciendo un camino a través del bosque, Okay? Came over the mountain and into his yard. perdón, would you repeat? The Would you repeat? tornado came over the mountain and into his house. El tornado viene sobre la montaña y entra en la casa. Okay. But in that path of the tornado, Pero en through el the forest, camino del tornado, some trees were knocked down, algunos árboles se quiebran y caen, but some trees were standing very tall. pero algunos árboles permanecen muy altos. Okay, no problem. Can you tell me which trees were standing tall? ¿Pueden decirme cuáles son esos árboles que permanecen altos? Which are flexibles. Yeah, Los que son pine flexibles. trees. We call them pine The trees. palm tree, la palma, the palm tree. Okay. Pinos. Pino, pine tree, pine tree, pino. Pinos. Now, what happened when the wind came? O sea, ¿qué pasa cuando el viento viene? The pine tree said this. El pino dice esto. Oh, you want me to go this way? Oh, ¿me voy a No mover de esta problem. manera? No problem. This way? ¿De esta otra manera? No problem. No hay problema. Not a problem. No for me. problem, no importa el movimiento, lo hago. But when the tornado came to the oak trees, Pero cuando el tornado viene a otro árbol que no sé cuál es, they did this. el árbol se pone rígido. El roble. El árbol está rígido They did this. y se pone más rígido. I like it this way. Me gusta estar en esta posición. I am not going to let you change me at all. No voy a cambiar mi posición para nada. So what did the wind do? ¿Y qué es lo que entonces hace el viento contra él? Lo quiebra. No me importa. No tiene significancia. No significancia. Adiós. Before the storm, Antes de la tormenta, the big oak trees los grandes árboles de roble would laugh at the pine trees. se reían del pino. Ah, you have no strength of conviction. Tú no tienes fuerza en tus raíces. You don't believe anything. Tú realmente no crees nada. You'll just bend anytime you want. Tú solamente has estado ahí y no más. But who was laughing after the tornado? Pero ¿quién se ríe de quién después de la tormenta? The pine laugh The of pine the- trees. El pino se ríe. And who stayed rooted in the ground? ¿Y quién se mantiene arraigado en la tierra? The pine trees. El pino. Many times we think that to be rooted in the Bible Muchas veces nosotros debemos estar enraizados en la Biblia and to be rooted in Jesus y estar enraizados en Jesús. means that we must do this. Eso muchas veces creemos que significa permanecer rígido. No new ideas, Ninguna idea nueva, no changing, ningún cambio, no experimenting. ninguna experiencia nueva. If we have not done this for 100 years, we Pardon? are not going to do it. Porque lo he hecho por años, nunca lo dejaré de hacer. That's what we usually think will keep us rooted in the Bible. Y eso es lo que nosotros creemos que significa permanecer enraizado en la Biblia. Sí, pero no es verdad.
If that is your attitude, Si esa es nuestra actitud, the wind will come el viento vendrá and you will be gone. y nosotros nos iremos, seremos eliminados. The only way to stay rooted in the La única Bible manera de estar enraizado en la Biblia is to reject the traditions. es rechazar las tradiciones. It's the only way. Es la única manera. The songs you sing, La canción que tú the cantas, clothes you wear, la ropa que usas, the food you eat, el alimento que comes, how you play with your children. cómo juegas con tus niños. Does anyone in here have teenagers as children? ¿Tiene alguno aquí quinceañeros, quinceañeras, adolescentes? Uno, otros, dos, tres, okay. You better be like a pine tree. Lo mejor que ustedes pueden hacer es ser como el pino, Or you will lose them. o los perderán. Is that right, hermano? That's true, brother. Is that true, brother? Yeah. Yes, he says yes. Él dice sí. Okay? Okay, that's what Jesus is saying. Eso es lo que el Señor dice. Traditions are fine, Las tradiciones no están mal, but they do not equal the Bible. pero ellas no son iguales a la And Biblia. why do we say they are fine? Y lo que decimos que está bien, Because even the Apostle Paul affirmed the importance of tradition. y eso es porque el apóstol Pablo, incluso él reconoce la importancia de la tradición. You know this passage, Escuchen este pasaje. but you don't know this probably. Pero ustedes probablemente no saben algo aquí. When he says, I sent to you that which I received, I sent to you. Cuando él dice, porque primeramente os he enseñado And when he said, received that which I received, lo que asimismo recibí, these were rabbinical terms. estas palabras son técnicos, Rabbis. son términos rabínicos. They are words he learned as a rabbi. Perdón. They were words that he learned as a rabbi. Aquel las aprendió cuando era un rabino. Okay? And they were words for the tradition of the rabbis. Y esas son palabras de la tradición rabínica de su época. You receive it from your rabbi Yo lo recibí de un rabino and you pass it to another. y se los paso, un rabino se lo pasa a otro, un rabino se lo pasa a otro. And so Paul did not dislike tradition, Así que Pablo no está totalmente en contra de la tradición, but he was obviously not going to submit to it if it violated the Bible. pero él no está dispuesto a someterse a ella si ella viola la Biblia. ¿Está bien? Ok, bueno. Buenas noches, hermanos. Mucho gusto, muchas gracias por su atención y su presencia. Mañana, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde, at 2 o'clock, En la tarde. in the afternoon. Gloria a Dios, no mañana. Hay un Dios. Esta es the proof. Esta es la prueba que hay un Dios. 2 en la tarde. Qué bueno. Let's finish with prayer. Yeah, brother? please. Okay. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. Padre, te damos muchísimas gracias por todo esto que nos has traído. Realmente es una gran bendición estar aquí y recibirlo. Es algo muy bueno, delicioso, que hemos disfrutado grandemente. Gracias por estos amados hermanos, Dr. Pratt, el Pastor Pollard. Gracias, Señor, realmente, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has enviado bendición tras bendición al conocer estos conceptos, reafirmarlos y usarlos en nuestras vidas. Estamos seguros que seremos cristianos más equilibrados. Especialmente te oro por aquellos que somos de la tradición reformada. A veces tendemos a desviarnos tan fácilmente y hemos estado escuchando conceptos tan sanos, tan adecuados para mantenernos en el equilibrio que tú quieres que tengamos, sobre todo para que amemos a los hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. Gracias te damos, pues, Padre. Llévanos a nuestras casas con bien, danos el transporte, danos protección para llegar a casa, un buen descanso. Y mañana, los que podemos estar todo el día desde las 2, estaremos gozosos de estar aquí puntuales. Los otros hermanos que están trabajando, algunos han pedido un permiso, otros quieren llegar más temprano. Ayúdales, Señor, dales la